Así. Músculos del antebrazo y la mano, que era la clase del martes, pero que no la vieron porque hicieron una actividad con Martín. Entonces son músculos del antebrazo y la mano. Mañana nervios del miembro superior. El lunes vasos del miembro superior. Y martes examen, miércoles, jueves y viernes todas las prácticas que estaríamos debiendo de todo este apartado de extremidad superior. ¿Listo? Entonces así estamos. El lunes acuérdense que la clase es virtual porque hay examen de residentes o pues, candidatos a una residencia. El lunes es virtual. ¿Usted, profe? No. Martín, yo creo. Bueno, entonces chicos, llegamos a la región del antebrazo para que podamos entonces observar los músculos que estarán conformando esta región. Lo primero que debemos tener en cuenta, y que eso les he repetido en varias ocasiones, es que vamos a encontrar que posterior a la piel habrá una fascia, que esa fascia nos va a cubrir las estructuras y que va a agrupar, ¿no? Va a formar unos grupos en este caso, en el antebrazo, que recuerden que no es que sea una sola parte, sino que ya es continua, ¿no? Toda la fascia es como unas medias veladas, pero no solo medias, sino un traje velado completo, sin interrumpirse, pero que tiene unas proyecciones hacia la región ósea que nos va a dividir ciertas partes en unos compartimentos. Aquí, por ejemplo, los compartimentos que se van a conformar serán dos, uno anterior y uno posterior. Entonces la fascia cubre completamente el antebrazo en su cara anterior y posterior, pero forma unos tabiques que se van a ir a la parte medial y lateral hacia el radio y hacia la ulna, obviamente, haciendo entonces que haya un compartimento anterior por encima de los tabiques y un compartimento posterior por debajo de los tabiques. En ese sentido, entonces, vamos a ver los músculos del compartimento anterior serán músculos flexores. Van a flexionar la muñeca y van a flexionar los dedos. Y los músculos del compartimento posterior serán extensores, por lo tanto extienden la muñeca y extienden los dedos. Para que recordemos los movimientos que se harán con esta articulación, pues tenemos en cuenta que en posición anatómica, llevar la palma hacia arriba se denomina flexión, que en este momento, pues ahí en la imagen la vemos al revés. Flexión, sigue siendo el mismo, solamente que está pronado el antebrazo. Una posición neutra pues sería la que estaríamos en la posición posición anatómica, y cuando llevamos la mano hacia atrás, eso es extensión, pues flexión y extensión de muñeca. Y de la misma manera recuerden los movimientos de desviación que habíamos dicho que eran los de saludar cuando fueran ustedes reinas o reyes, príncipes y princesas, que es el movimiento de abducción y abducción, o también se denomina desviación ulnar a la abducción y desviación radial a la abducción. Entonces serán los movimientos que estarán relacionados con la articulación de la muñeca. De la misma manera, recuerden que dijimos que los músculos que estarían en el compartimento anterior y posterior también van a flexionar y extender los dedos. Por lo tanto, vamos a recordar movimientos como la flexión de los dedos y como la extensión de los dedos. Entonces, en flexión hago extensión, abro la mano. Empecemos entonces con el compartimento anterior. Y vamos a tener en cuenta que los músculos del compartimento anterior se van a organizar en 4 capas, y de superficial a profundo vamos a empezar a describirles. Encontraremos además que los músculos del compartimento anterior, ya lo habíamos mencionado, son flexores, eso es lo primario que deben ustedes saber, y que tienen la gran mayoría, tienen un origen común, que es el epicóndilo medial. Desde el epicóndilo medial del húmero van a tomar origen la gran mayoría de los músculos que estarán en el compartimento anterior, excepto, pues veremos por ejemplo aquí el braquio radial, que no toma origen del epicóndilo medial,
lateral, y los músculos que ya van a estar más profundos, ¿listo? Entre los músculos de esta primera capa, que es la más superficial, estaremos entonces viendo el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar, el músculo flexor ulnar del carpo, que sí van a tomar origen de ese epicóndilo medial, y el braquiorradial, como les dije, pues es como la excepción de esta primera capa de disección, porque lo encontramos ubicados en la región lateral del antebrazo. Vamos entonces a describir uno por uno para que podamos empezar a ubicarnos e ir bajando a lo más profundo de esta región. Entonces, el primer músculo que encontramos, más superficial y lateral del antebrazo, es el braquiorradial. El braquiorradial es el que le va a dar el relieve característico a la región del antebrazo. Por eso pues es que cuando este músculo está bien trófico, tiene una hipertrofia bastante significativa, pues el antebrazo se ve grueso. Él es el que nos permite eso. El músculo, como les dije, está en la cara lateral, y a pesar de ubicarse en el antebrazo, que habíamos dicho que los del antebrazo flexionaban muñeca y dedos, no es un músculo que va a participar en el movimiento ni de la muñeca ni de los dedos, porque es un músculo que se agota antes de la articulación de la muñeca. Entonces, en ese caso, un músculo que no atraviesa una articulación, pues no va a hacer acciones sobre ella. Como ven ustedes, realmente le está pasando es por la región anterior del codo. Por lo tanto, este músculo es flexor del codo. ¿Listo? Flexor del codo junto con el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. La diferencia entre estos tres músculos radica sobre todo en la posición del antebrazo. Para ustedes, como profesionales en salud, este dato que les voy a dar no es tan relevante, pero como personas que asisten posiblemente a un gimnasio, también eso sí les va a servir, porque cuando quieren trabajar los músculos, dependiendo pues de su porción, uno ubica el antebrazo. Entonces, si yo quiero trabajar de manera primaria el braquiorradial, voy a utilizar las mancuernas o las poleas o lo que sea con el antebrazo neutro. Entonces, la flexión del codo con el antebrazo neutro está garantizando que de manera primaria se va a activar el músculo braquiorradial. Cuando yo quiero trabajar el bíceps braquial, entonces ubico el antebrazo en supinación. Cuando lo trabajo en supinación, pues quien va a trabajar de manera primaria será el bíceps. Y cuando yo trabajo con el antebrazo en pronación, estaré trabajando de manera principal el músculo braquial. Entonces, bíceps braquial, músculo braquial y músculo braquiorradial. Ahí les doy el dato para que saquen brazo. Segundo músculo, que ahora sí dijimos que son de los que estarían en relación a ese origen común en el epicóndilo medial, pues es el músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo nos indica qué hace. Entonces, es músculo que hace pronación del antebrazo. En él se describen dos cabezas, y esas dos cabezas sí son importantes de tener en cuenta, porque en medio de las dos va a pasar el nervio mediano. Entonces, este músculo, cuando está contraído, está acortado, puede hacer un atrapamiento del nervio mediano antes de ingresar pues, sus ramos hacia la parte interósea y generar sintomatología como si fuera un túnel del carpo. Entonces, se siente que la mano se duerme y pierde la fuerza del pulgar, pero no es el atrapamiento acá abajo, sino que el atrapamiento es acá superior. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la electromiografía. Entonces, el nervio se va siguiendo su trayectoria hasta cuando disminuye sus pulsos, y es a partir de ese momento en el que ya se sabe que ahí es donde se atrapó. Entonces, esa es como una característica importante. En medio de sus dos cabezas pasa el nervio mediano. Cuando ella se acorta por una contractura, va a generar sintomatología del nervio sin ser un túnel del carpo real, no simplemente es un atrapamiento en la región de la fosa cubital. El músculo, como les dije, pues hace pronación del antebrazo. Y lo vemos redondito como un cordón atravesando de medial a lateral en la región de la fosa cubital y ayudando incluso a la conformación de los límites de esa fosa cubital. El músculo flexor radial del carpo. Entonces, aquí vamos a encontrar varios músculos que nos van a dar información. De hecho, acuérdense que una de las características de la nómina, de la terminología anatómica, es que los nombres me den información. Entonces, en este
este sentido, este músculo, el nombre de este músculo nos está diciendo dónde va a estar y qué va a hacer. ¿Listo? Entonces dice flexor radial del carpo. Músculo flexor radial del carpo flexiona el carpo, o sea, la muñeca. ¿Listo? Y radial porque se va a insertar en el borde radial de la muñeca, o sea que se dirige como el pronado redondo desde el epicóndilo medial, se atraviesa de medial a lateral y termina insertándose en el borde lateral de la muñeca, específicamente entre el segundo y tercer metacarpiano. Por lo tanto, es un músculo que hace flexión de muñeca, ¿listo? Pero como también tiene una inserción muy lateral, también va a participar en el movimiento de desviación radial, ¿listo? Flexiona y desvía radialmente la muñeca. Ese sería el músculo flexor radial del carpo, que lo vemos llegando aquí. Aquí se alcanza a ver la llegada, la inserción en el segundo metacarpiano. Vemos pronado redondo y luego flexor radial del carpo. ¿Listo? Medial al músculo flexor radial del carpo vamos a encontrar un músculo que se llama el músculo palmar. El músculo palmar, nuevamente del epicóndilo medial, medial al músculo flexor radial del carpo, va a continuar su recorrido anterior en el antebrazo. Y cuando llega a la mano, lo que va a hacer no es una inserción ósea, sino que se inserta en la aponeurosis de la palma de la mano. Entonces pasa por delante de una estructura fibrosa que vamos a ubicar aquí, que se llama el túnel del carpo. Él no va a pasar por dentro del túnel del carpo, sino que pasa por encima. Y cuando pasa por encima, se abre y se adhiere a la aponeurosis de la palma de la mano. ¿Listo? Es un músculo que flexiona la muñeca. Y es un músculo que dentro de la misma evolución lo hemos ido perdiendo. Ya existen personas que no tienen el músculo palmar. Entonces, quienes quieran saber si ya evolucionaron y perdieron su músculo palmar, no es sino que flexionen la muñeca y los dedos. Cuando ustedes flexionan la muñeca y los dedos, si tienen el músculo palmar, van a ver un tendón en toda la mitad. Si lo tienen, siguen en la escala evolutiva abajo. Si no lo tienen, están un escalón por encima. ¿Listo? Simplemente flexionan y ahí se ve. ¿Listo? A ver, yo veo. Vean grandísimo. Ya, una escala por encima. Flexionen la muñeca. Una escala por encima. Profe, aquí se ve bien en este brazo. Sí, ahí está. Pero es este. El que está más No hemos evolucionado todavía. Estamos involucionados. Flexionar la muñeca. Aquí. ¿Usted no lo tiene? Ella no lo tiene. Está chico. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Ahí está. ¿Quién lo tiene? ¿Quién fue que no lo tenía? O todos lo tienen. La compañera estaba un escalón por encima, ya evolucionó. Ganas Linares. No lo tiene. Bueno, y el último músculo de esta capa superficial es el músculo flexor ulnar del carpo. Asimismo, como lo vimos en el flexor radial, ¿no? El músculo nos está diciendo información. Toma origen del epicóndilo medial, se viene por el borde medial del antebrazo, termina insertándose en el borde medial de la mano, sobre el pisiforme, sobre el hueso ganchoso y sobre el quinto metacarpiano. Por lo tanto, flexor del carpo, pero ulnar. Entonces hace
flexión y desvía medialmente o ulnarmente la muñeca. Flexiona y desvía ulnarmente la muñeca. Esa es su función. Flexiona y desvía ulnarmente. Flexión ulnar del carpo. Flexión y desvío radialmente. Flexión radial del carpo. Bueno, terminamos entonces la primera capa. La segunda capa realmente está solamente conformada por un único músculo, que se llama el músculo flexor superficial de los dedos. Ese músculo flexor superficial de los dedos, también su nombre nos da información. Flexiona los dedos y tiene un trayecto superficial. Por lo tanto, si hay un flexor superficial, quiere decir que va a haber un flexor profundo. Muy bien. ¿No dice nada allí? Espere. Sí. Él se va a originar también del epicóndilo medial del húmero, aunque también tiene, viene del epicóndilo y viene como una proyección hacia el radio para insertarse acá como por su borde anterior, en esa zona también, o sea que viene del epicóndilo, borde anterior también del hueso del radio, desciende más o menos en el tercio distal. Este músculo se divide en 4 tendones. Esos 4 tendones, miren que atraviesan este retináculo que dijimos que era el retináculo flexor. Y ese retináculo flexor está formando un espacio que se llama el túnel del carpo. Lo atraviesa y se dirige hacia la base de las falanges medias de los dedos del segundo al quinto dedo. ¿Listo? Por lo tanto, será un músculo que flexiona las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Listo? El flexor superficial de los dedos. Ese sería entonces el músculo que encontramos conformando la segunda capa de disección. La primera dijimos 4 músculos: brachio radial, pronador redondo, flexor radial, 5 músculos. Las articulación interfalángica proximal. O sea que en la segunda capa solo hay Un músculo nomás. En la tercera capa encontramos 2. El flexor largo del pulgar, o sea que si hay largo quiere decir que también habrá corto. Muy bien. Y el flexor profundo de los dedos. Los nombres nos dan información. Entonces el flexor largo del pulgar va a flexionar el pulgar. Y el flexor profundo de los dedos pues va a flexionar los dedos, pero entonces estaría por debajo del flexor superficial. De hecho, miren que aquí en este corte que se ha hecho lo podemos ver. Este es el flexor superficial de los dedos, por debajo del flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Importante que recuerden esta imagen, siempre que se les pregunta por ese lado se confunden. Miren que ese músculo está como abrazando la ulna, él va ahí como abrazando la ulna. Este hueso es la ulna, entonces yo lo puedo encontrar aquí fácilmente en este borde medial. Ese músculo que se ve ahí pegadito es el flexor ulnar de los dedos. Uno les pregunta ahí, se pegan una perdida, es que extensor ulnar del carpo, pues dicen, no, pero ¿dónde? ¿Cómo así? Él está ahí, bien pegadito, ¿listo? El flexor ulnar, el flexor profundo de los dedos. Una característica entre el flexor superficial y el flexor profundo no solamente es la disposición en la superficie, sino que en medio de ellos pasa el paquete neurovascular. Entonces ahí en medio del flexor superficial y el profundo vamos a encontrar el nervio mediano y el nervio ulnar pues que está por un lado, pero realmente el más importante ahí es el nervio mediano que va allí. Ese es el nervio mediano en medio del flexor superficial y profundo. Empecemos entonces con el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar viene del radio, en su tercio superior, más o menos por debajo de la tuberosidad y por debajo del origen del músculo flexor superficial
superficial de los dedos. Desciende solito, pasa por debajo del retináculo, o sea que va a atravesar el túnel del carpo y se va a insertar en la base de la falange distal del pulgar. Por lo tanto, su función será flexionar la articulación interfalángica del pulgar. ¿Listo? Ese será el flexor largo del pulgar. Ahí como para que se acuerden siempre, los nombres largo y corto me permiten a mí, por ejemplo, identificar hasta dónde va. Largo se va hasta lo más distal del dedo, corto se queda más bien como abajo. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que el largo llega hasta la base de la falange distal, o sea que se va prácticamente hasta la punta del dedo, pulgar, ¿no? Del primero. Y el flexor profundo de los dedos. El músculo flexor profundo de los dedos vendría siendo este que vemos aquí. Ya este músculo no se está originando del epicóndilo medial, ya está por debajo. De hecho, lo está haciendo en la cara anterior y medial de la ulna, se abraza por toda esa diáfisis, también tiene unos orígenes sobre la membrana interósea. En el tercio distal, como lo hacía el flexor superficial, se va a dividir en 4 tendones. Esos 4 tendones atraviesan el túnel del carpo y al atravesar el túnel del carpo se van a disponer para cada uno de los dedos e insertarse en la base de las falanges distales de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Como llega hasta las falanges distales, el movimiento específico de este músculo será la flexión de la interfalángica distal. O sea, flexionar la punta de los dedos, del segundo al quinto. Ese es el flexor profundo. Flexor superficial, interfalángica proximal. Flexor profundo, interfalángica distal. ¿Listo? Esos son los músculos flexor superficial y profundo. Aquí hay una característica entre ellos cuando llegan hacia la mano. A ver, espéreme, yo busco esa imagen antes. Pero bueno, vamos entonces a hacer el dibujo. Yo para dibujar ustedes ya saben, ¿no? Pero bueno, falange distal, la falange media, falange proximal, el metacarpiano. ¿Listo? Es un dedo del segundo al quinto, cualquiera que sea. Viene el flexor superficial de los dedos, se inserta en la base de la falange media. Pero entonces lo que va a hacer él es formar un quiasma, ¿listo? Él se abre en 2 paticas y al abrirse en 2 paticas entonces vamos a ver que en la falange llega el tendón y se inserta así, en la base pero por sus bordes medial y lateral, abriendo como un espacio. ¿Por qué? Porque por debajo viene el flexor profundo. Atraviesa ese quiasma tendinoso y se inserta en la base de la falange distal. Entonces yo lo voy a ver pasando por aquí y se inserta en la base de la falange distal. ¿Listo? Así más o menos se ve. El flexor superficial abre un túnel tendinoso, quiasma, pasa el flexor profundo en medio para continuar su recorrido hasta la base de la falange distal. Esa es la característica que tienen estos dos. Este llega hasta la falange media, pero abre el túnel para que el otro pase hasta la falange distal. El último compartimento de la parte anterior, formado por 2 músculos. En esta imagen creo que solamente vamos a ver el músculo supinador, que es, no es el pronador cuadrado. Ya el supinador lo vamos a ver profundo, pero en la parte superior del antebrazo, y el pronador cuadrado lo vemos profundo, pero en la parte inferior del antebrazo. Esa es, digamos, como la disposición. En esta imagen solamente vemos el pronador cuadrado, o sea que es una imagen que está distal en el antebrazo. Son músculos que sus mismos nombres nos indican qué van a hacer. El supinador supina el antebrazo y el pronador cuadrado prona el antebrazo, junto con el pronador redondo. O sea que para pronar tenemos 2 músculos, el
solo músculo que sería el supinador. Aunque antes la nómina anatómica consideraba que el músculo brachiorradial también era supinador, entonces le decían supinador largo, pero realmente él no supina el antebrazo, lo flexiona. Listo. Primero entonces de la última capa, el músculo supinador. Para observarlo entonces debemos ubicarnos en la región lateral del antebrazo, levantamos el músculo brachiorradial e inmediatamente por debajo de él encontramos el supinador. Miren que él abraza la cabeza del radio, viene entonces del epicóndilo lateral, se agarra del ligamento anular y termina insertándose en la cara posterior y lateral del radio. Por eso entonces que cuando él se contrae lo que va a hacer es rotar el radio en sentido lateral y eso permite que se haga una supinación. Entonces ese es el músculo supinador, profundo en la región superior y lateral del antebrazo. Ahí lo vamos a ubicar. Y finalmente el pronador cuadrado, como su nombre lo indica, su forma es cuadrada. Entre el radio y la ulna en su tercio distal, profundo. Cuando se contrae, entonces va a traer el radio en sentido anterior y mediano para permitir el movimiento de pronación, junto con el pronador redondo arriba superficial, ¿no? Esos serían entonces los músculos de la región del compartimento anterior de la región del antebrazo. ¿Listo? Esta situación que nosotros vemos aquí del dedo, es importante que ustedes tengan en cuenta que vamos a tener varias articulaciones implicadas en ese movimiento. Hay una metacarpofalángica, una interfalángica proximal, hay una interfalángica distal. Y que para que se produzca este movimiento sin generar roce, esto puede rozar, existe entonces algo que se conoce como la vaina sinovial. La vaina sinovial es, como les digo, una cubierta que va a mantener o va a tener en su interior a los tendones de los músculos flexores superficiales y profundos. Entonces miren lo que está ahí en azul, es la vaina sinovial. Esa vaina sinovial entonces tendrá por dentro una membrana sinovial que va a producir líquido sinovial y por lo tanto va a mantener lubricada esta polea para que se produzca el movimiento sin generar roces y de manera amable. Pero además de tener una vaina sinovial, necesitamos una vaina fibrosa. Y esa vaina fibrosa está formada por todas estas estructuras que ustedes ven aquí, que forman los túneles que van a sostener a los tendones para que el movimiento se pueda hacer armónico, o sea que podamos flexionar una sola articulación o todas. Y ahí entonces esa vaina fibrosa tiene unos ligamentos que son como circulares, y esos ligamentos circulares se llaman ligamentos anulares, y los que van en forma de cruz. Y esos ligamentos que van en forma de cruz se llaman ligamentos cruciformes. Entonces, ligamentos cruciformes y ligamentos anulares son los que van a formar la vaina fibrosa, que es un túnel. ¿Por dónde va a pasar? La vaina sinovial, que contiene a los tendones del flexor superficial y del flexor profundo. ¿Para qué? Para que haya un deslizamiento de los tendones en su interior y podamos hacer movimientos de una sola articulación o de todas. ¿Listo? Hay patologías que se generan aquí cuando se rompen estas estructuras. Por ejemplo, este dedo que yo tengo aquí tiene una ruptura de un ligamento cruciforme y en ese caso miren que se ha ido. La falange proximal va para un lado y la media y la distal va para otro, ¿no? Eso se llama un dedo en cuello de cisne. ¿Listo? Dedo en cuello de cisne. Dedo en cuello de cisne. Y cuando se rompe al final, bueno, eso lo vemos acá en la bandereta central de los tendones extensores y queda el dedo de esta manera, eso se llama el dedo en martillo, pero eso es ruptura del extensor. En este caso, este cuello de cisne
es ruptura de algún ligamento cruciforme. Entonces se forma como una barriguita. Bueno, esta imagen nos está mostrando el túnel del carpo. Este túnel del carpo realmente acuérdense que es el espacio que se va a formar por debajo del retináculo flexor. Entonces tenemos una estructura fibrosa, tejido conectivo, entre el radio y la ulna en su parte distal y bueno, la primera fila de los huesos del carpo, y eso es lo que se conoce como el retináculo flexor. Ese retináculo flexor nos forma un espacio por debajo de él. Ese espacio por debajo de él es lo que se conoce como el túnel del carpo. Las estructuras que pasan a través del túnel del carpo son estructuras tendinosas y nerviosas. ¿Listo? Las tendinosas ya las reconocen ustedes. Tendones del músculo flexor largo del pulgar, tendones del músculo flexor superficial de los dedos, tendones del músculo flexor profundo de los dedos. El músculo palmar pasa por encima, acuérdense que va a salir por encima. Y bueno, aquí tenemos el largo. ¿Quiénes no van a estar? El músculo palmar, el músculo flexor radial del carpo y el músculo flexor ulnar del carpo, que tampoco estaría mucho más arriba. ¿Listo? La estructura nerviosa que atraviesa el túnel es el nervio mediano. Esto es amarillito que ven ahí, es el nervio mediano. Entonces van los tendones largo del pulgar, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y el nervio mediano. El nervio mediano es el que atraviesa el túnel del carpo. Los demás están por encima o a los lados de él. Eso para que lo recuerden. Así que patologías que afectan el túnel del carpo van a comprimir el nervio mediano en esa región. Llegamos entonces ahora sí a la región posterior. En esta región posterior vamos a encontrar dos capas, esta es sencilla. Todos los músculos que veremos en este compartimento posterior son extensores y la gran mayoría van a tomar origen del epicóndilo lateral. La gran mayoría, no todos, ¿no? Compartimento posterior son extensores y están tomando origen en el epicóndilo lateral. La mayoría, pero no todos, ¿no? Acuérdense que siempre existe una excepción. Espérenme, pongo las. Entonces vamos a identificar las estructuras que ya vemos aquí. Sigue siendo un corte axial en la región del antebrazo, en su porción más proximal. Este es el radio, esta es la ulna. Por lo tanto, este músculo que está alrededor del radio es el músculo supinador. Este es el músculo brachiorradial, para que se ubiquen allí. Y este que está alrededor de la ulna sería el flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Vemos entonces que después del brachiorradial, o sea que para ubicarnos en este lado, vamos a ubicar primero el brachiorradial y lo retiramos medianamente, porque así no nos vamos a confundir. De ahí para allá es un tendón común. Del epicóndilo lateral, sale un tendón común. Que, bueno, no, esperen, antes del tendón común. Por debajo del brachiorradial vamos a encontrar un extensor radial largo del carpo, que está saliendo, emerge por encima del epicóndilo lateral. Y después de él, ahora sí en el epicóndilo lateral, vamos a ver un tendón común. Y ese tendón común nos va a dar origen al extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor ulnar del carpo y este chiquitico aquí que se deriva del mismo extensor común de los dedos se llama extensor propio del quinto dedo. ¿Listo? Entonces esos serían los músculos que van a tener un tendón común extensor, estos de aquí. Los que no van a tener o que no van a participar en ese tendón común serían el extensor radial largo del carpo. Ese no sale de ese mismo lugar. Entonces ubicamos, es que este brazo está rayado, pero mira.
para aprender anatomía lo más fácil es aprender sobre la piel, ¿listo? Entonces siempre recuerden, el relieve que vamos a observar aquí es el braquio radial. Entonces yo voy a hacer fuerza como si fuera a extender, ubico el braquio radial, ubico el epicóndilo lateral y el que está por encima es el extensor radial largo del carpo, ¿listo? Ahora, epicóndilo lateral, tendón común, extensor radial corto, extensor común de los dedos, extensor lunar del carpo, ¿listo? Breve. Y de aquí de este común se desprende el del quinto dedo, que es súper complejo de observar, porque viene, es que miren que viene del mismo músculo, simplemente es como una masa muscular adicional para ese dedo, pero se deriva del mismo, ¿listo? Entonces, eso, chicos, sería lo más fácil que ustedes pueden observar. Braquio radial arriba, extensor radial largo y el tendón común, que ya nos va a coger todos. Extensor radial corto, extensor común de los dedos, extensor lunar del carpo. Se van hacia acá y ya se van hacia la mano. Ahora sí miremoslos a ellos. Ubicamos entonces extensor radial largo del carpo. Extensor radial largo del carpo, miren aquí el epicóndilo lateral y él está por encima del epicóndilo lateral. Por eso no hace parte de ese tendón común. Él viene por el borde lateral del antebrazo, por debajo del braquio radial, y va a llegar a la región de la mano, en su cara dorsal, para insertarse en la base del segundo metacarpiano, pero en su cara dorsal, acuérdense, en su cara dorsal. ¿Qué nos indica el nombre? Pues que es más largo que